Soy Diego Bernardini, médico de familia, doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, con posgrado en formación médico-docente y maestría en gerontología, y en este momento me desempeño como director ejecutivo de una consultora especializada en temas de cursos de vida y envejecimiento, mayores.org, y al mismo tiempo soy coordinador de proyectos especiales del think tank International Longevity Center, con sede en Río de Janeiro, Brasil, lo que de alguna manera me lleva un poco a combinar mi vida entre Washington, entre Brasil y mis frecuentes viajes a México. Bien, la invitación que recibí aquí al Congreso de la Federación Mexicana de Diabetes tiene que ver con un poco con mi formación, mi aproximación y mi forma de ver la salud en una dimensión muy vinculada al desarrollo y con una perspectiva de curso de vida. De esa manera, un poco mi enfoque es atravesar dimensiones vinculadas al curso de vida, a la salud pública, a la formación profesional, a la clínica propiamente dicha, y sobre todo un poco en esta escena donde ya conocemos proyecciones y tendencias, poder ayudar a pensar, a imaginar cómo es el futuro que se nos viene, un futuro inmediato y de corto plazo, en donde hoy particularmente México está en una situación de una ventana de oportunidad que debe ser muy tenida en cuenta de cara a los desafíos que vienen en la salud a corto plazo y a mediano plazo, como dije. Bueno, la primera conferencia que se me pidió está vinculada fundamentalmente a lo que es una aproximación a la epidemiología de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular, una presentación que hice fundamentalmente apoyado en un concepto de perspectiva, partiendo de la base de que la salud no se reparte igual entre la población, dentro de un país y entre los países, vinculada fundamentalmente al principio de los determinantes sociales de la salud. A partir de ello, marqué un marco de referencia conceptual vinculado a cómo fue la evolución de los últimos 50 años de la salud y de aspectos sociales de nuestra región, del cual claramente México es y ha sido un protagonista fundamental, y a partir de ahí caímos o tocamos fundamentalmente hechos que tienen que ver con la morbimortalidad o la carga de la enfermedad en México. Esto particularmente es pensar de qué se enferma y se muere la gente hoy en México, pero que de alguna manera tiene una aproximación que es muy similar en la región e inclusive muy similar a nivel global. Hablamos fundamentalmente de cómo se reparte la diabetes, particularmente señalé lo determinante que puede ser comparado a países vecinos como es Estados Unidos y como es Canadá, donde la diabetes de alguna manera, si bien es en mayor en número que está afectando a la población, está localizada en los grupos de adultos y adultos mayores, a diferencia de México, donde esta prevalencia de diabetes se encuentra en jóvenes y en adultos jóvenes. Esto claramente marca un panorama, un espectro epidemiológico totalmente diferente. Y esto hago referencia porque es muy importante, lo he escuchado muy poco, y es muy importante señalar la necesidad de ver este problema, esta situación actual en perspectiva de curso de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que hoy los adolescentes, los jóvenes y los adultos jóvenes que tienen sobrepeso, que tienen obesidad y que tienen diabetes, es muy probable que sean adultos el día de mañana, personas mayores que van a tener mayor carga de la enfermedad, que van a ser usuarios más intensivos de los sistemas de salud, que van a tener que gastar más de su bolsillo. No olvidemos que en México es el país de la región con mayor carga de bolsillo, con mayor gasto de bolsillo. Esto quiere decir que de cada peso que se gasta en México vinculado a salud, 48 centavos salen del bolsillo del paciente. Y esto nos está hablando de que debe haber una disponibilidad, y esto puede afectar a la condición de pobreza de esa familia o de ese mismo paciente. Entonces, esto tiene que ser muy, muy tenido en cuenta. Al mismo tiempo, hice hincapié y hago hincapié en la necesidad de formar profesionales. Y acá hay dos elementos que quiero señalar que son muy importantes y que de alguna manera tienen que ser considerados. Por un lado está la Estrategia Nacional de Lucha contra el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Un documento que a mí me parece un esfuerzo muy interesante, un esfuerzo que no es casualidad que haya surgido ahora, porque México muestra una tradición muy fuerte en los últimos 10 años de trabajo en salud pública. Un documento que los profesionales de la salud tenemos que entender que no es un documento político, es un documento que tiene implementación práctica, que tiene implementación clínica y que no tiene que ser visto como un documento ministerial que no nos afecta. Es un elemento que tiene
mucha oportunidad y que por sobre todas las cosas yo creo que puede llegar a posicionar a México como un país de referencia en la lucha contra este tipo de problemas de salud. De ahí la oportunidad que tiene México de esto. El otro documento al que me refería es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, donde hay datos que son muy interesantes y al mismo tiempo muy fuertes y plantean un desafío. Y solamente voy a dar uno de ellos. De todos los pacientes diabéticos que se evaluaron para esa encuesta, menos del 10% tienen una medición de hemoglobina glicosilada en los últimos 12 meses. Esto quiere decir que son pacientes diabéticos y todos sabemos que en un paciente diabético si hay algo que se debe medir, un indicador que se debe tener en cuenta es la hemoglobina glicosilada. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿en qué están pensando esos profesionales de la salud? ¿Qué pasa con esos médicos que no toman esas mediciones? Ahí está nuestro desafío. Y sobre todo entender que la diabetes no es un tema médico, no es un tema social, es un tema vinculado al desarrollo. Porque estos jóvenes, estos adultos jóvenes, van a ser adultos jóvenes más enfermos, con mayor problema de salud, con mayor ausentismo y con menor capacidad de trabajo. Y eso puede afectar las posibilidades de un país que hoy en América Latina es la primer potencia económica. Un punto con el que quiero cerrar es fundamentalmente la posibilidad que hoy debemos tener los profesionales de la salud, no solo de saber de salud, sino saber de otras cosas, y por sobre todas las cuestiones, en México puntualmente, de respetar valores culturales tan fuertes y tan importantes como es, para el caso de la diabetes, la dieta tradicional mexicana.